Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Seguimos en el encuentro cotidiano con el Señor a través de su palabra. Hoy con el capítulo 10 ya de Mateo, versículos 1 al 7. Vamos a escuchar lo que nos dice la palabra en este día. En aquel tiempo Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo, y Tadeo, Simón el de Caná, y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos ni entren en las ciudades de Samaria, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia, la fuerza, el actuar de fuego, de luz que nos da el Espíritu Santo en nuestra vida. Digamos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos con tu gracia, presencia y luz. Amén. Volvemos la mirada al texto, capítulo 10, versículos del 1 al 7. 7 versículos, del 1 al 7, comenzando el discurso misionero o apostólico. Ya en uno de los domingos pasados hemos empezado a escuchar esta narración. Hoy lo tenemos entre semana y vemos claramente toda la fuerza que trae este texto. Por eso los invito a que cada uno vaya y haga mínimo 3 lecturas de él. Después tenga toda una fuerza de ir mirando la introducción que hace, a quiénes llama, qué autoridad da, cuáles son los 12 nombres, qué instrucciones les da al final. Miremos cada uno de estos detalles. Es importante esta narración según la perspectiva que nos presenta hoy Mateo. Varias lecturas, lo recomponemos después con la memoria y lo bajamos de la mente al corazón para pasar de lo que objetivamente dice el texto a lo que nos dice hoy en nuestra vida. Empezamos el discurso misionero otra vez en semana, escuchando a Mateo, y empieza claramente con una introducción que nos hacía ayer. Acuérdese que decía que la mies es abundante, pero los obreros son pocos, que hay que pedirle al dueño de la mies que envíe obreros. Ya él ha venido evangelizando y va curando de ciudad en ciudad, en sinagoga y sinagoga, proclamando el reino de Dios. Los apóstoles van viendo, pero llega el momento de actuar. Y ellos entonces son llamados con una potestad y con una autoridad que solo tiene Jesús: curar toda enfermedad y toda dolencia. Porque Él ha venido a curar la mayor enfermedad del hombre, el haberse separado de Dios. Y el seguirse separando de Dios, eso ya está vencido por Jesús. Pero viene a curar y viene a dar una fuerza y una gracia que en el Antiguo Testamento no se tenía, y es Dios dentro de los corazones. Él con plena autoridad y potestad llama a 12. ¿Se acuerdan ustedes? Todos estos días hemos venido escuchando el Génesis y cómo ha pasado toda la vida de Abraham, Isaac y Jacob, cómo se dieron en Jacob las 12 tribus. Ahora esas 12 tribus no eran sino como un preludio de aquellos que vendrían a ser también 12 en esta nueva iglesia de Jesús, en el nuevo Israel de Dios, de 12 columnas que tienen de fundamento la iglesia, en la cual Jesucristo es la piedra angular. Y ha dejado 12 apóstoles, que significa enviados, para que sigan su misión y estos a la vez llamen a otros con esa potestad: curar toda dolencia y toda enfermedad, expulsar espíritus inmundos. Y esto ha hecho a la iglesia desde el comienzo
de la evangelización, seguir llegando y tocando corazones con todas las dolencias que hay en el ser humano. Jesús ha venido a dar su fuerza, su presencia, su gracia y su sanación a través de otros, no como Él Dios, pero Él es Dios y hombre, pero hombres que han seguido al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, Dios que se ha hecho hombre, para intervenir y levantar de todas las postraciones. Y es muy bonito porque, lo hemos hablado en algún momento, Dios no eligió a los que el mundo creía que serían los más preparados para la época. No se llegó y se metió allá en el templo a mirar los mejores prospectos de los rabinos, como quien dice, los mejores estudiantes de la Torá y de la época en el templo, sino que escogió 12 hombres diversos en origen, en trabajo, en formas de ser, en una diversidad de hombres que eran hebreos, de distintos lugares, la mayoría eran galileos, pero que no eran los, vuelvo y repito, los que tenían pues como los títulos honoríficos para recibir tan grande don y tan grande llamado. Pedro y Andrés, pescadores de la Galilea, tenían su empresita pesquera. Pedro, un hombre llevado de su parecer, con buena intención, un francote. Andrés, su hermano, tímido. No falta el hermano que es como más, como de más salida, y el otro que siempre está escuchando a su hermano como que el que más avasallador y más aplastante. Un poco ahí la relación entre ellos dos. Juan, Zebedeo y Santiago, dos buenos hombres, hijos de un Zebedeo y de María Salomé, galileos también, la misma situación de trabajo de Pedro y Andrés, pescadores con su padre Zebedeo, tenían una empresa pesquera también, y fueron el núcleo de los 4 primeros apóstoles. Después de toda la narración que nos muestra Juan, el capítulo 1, versículos 35, como fue llamando los primeros 4, primero Juan, que era discípulo de Juan el Bautista, con Andrés y hasta el mismo Santiago, y después como estos llegaron con más fuerza a Santiago y sobre todo a Pedro a decirle que habían encontrado el Mesías. Ellos eran discípulos de Juan y habían escuchado de Juan aquel momento y habían visto cuando el momento del bautismo descendía el Espíritu Santo como una paloma y salía esa voz de este es el Hijo. Y entonces siguieron a Jesús en algún momento, un día que cuando ya lo vieron venir del monte de las tentaciones le dijeron como que querían conocerlo y ¿dónde, maestro, dónde vives? Y en aquel momento siguieron, pasaron el día con él, fueron y lo siguieron, y después vino el llamado de Pedro, después vino el llamado de Felipe y Bartolomé, otros 2 galileos, de los mayores del grupo. Felipe y Bartolomé casados, según algunos datos históricos, con hijas, sobre todo Felipe, que después se consagraron a Jesús. Después llegó un personaje que lo narra aquí en orden Mateo, que es Tomás, que mirándolo desde otros puntos, de otras fuentes, es un hombre que parecía ser de Ramá, una población o Rama al norte de Jerusalén, y se dedicaban su hermana, que era melliza, por eso le dicen Dídimo, y el esposo de su hermana a los cultivos de la vid, y su padre había aprendido el manejo de la orfebrería y de los metales. Es decir, y este sí era más del sur, era más de la Judea. Después viene Mateo, el publicano. Hemos hablado de él hace poco, un hombre dedicado totalmente a algo opuesto a lo que en Israel era considerado como una dignidad de ser un hebreo justo, porque era un hombre vendepatria, amante del dinero, amante de las situaciones que venían de más, de las injusticias, pero al ver el obrar de Jesús en Cafarnaún, Jesús lo miró directamente y le dijo, sígueme, y lo siguió. Se levantó y dejó todo y se fue detrás de Jesús y cambió radicalmente su vida. Santiago, el de Alfeo, y Tadeo, vea que los menciona juntos Tomás, y la gente poco conoce que este Santiago de Alfeo y Tadeo son hermanos, hijos de Alfeo,
esposo de María de Alfeo. 2 hermanos. Este es Santiago el menor, que viene a ser el primer obispo de Jerusalén, y se dice que es muy parecido, no solo físicamente, sino a San José en santidad. Judas Tadeo, enérgico, por eso Tadeo el valiente, un hombre fuerte, valiente. Primos hermanos de Jesús. ¿Por qué eran primos hermanos de Jesús? Porque Alfeo era hermano de San José. Así de sencillo, es una fuente. En la iglesia hay otras fuentes, ustedes pueden mirar. Yo les digo una fuente muy clara, muy bella, donde se nos muestra, porque a Jesús le decían, estos son tus hermanos. No, son primos hermanos. Y entre ellos son estos 2 apóstoles, Santiago el de Alfeo y Judas Tadeo. Aquí pone Tadeo, no le pone Judas. Es una forma también tal vez de diferenciarlo con el otro Judas, que fue el que lo entregó. De hecho, la narración sigue hablando de Simón el de Caná. Otras inscripciones dirían Simón el cananeo. Pero si uno va a ver, no es solo porque era nacido en Caná, sino porque su madre era cananea de raza. Porque su padre, la mujer de su padre no le había podido dar hijos, y entonces su padre lo había tenido con una de las esclavas, y Simón había nacido con algo hereditario y le dio una enfermedad de la piel que para el entonces pues la gente lo consideraba como el leproso. Inclusive hay una parte del evangelio que hablan de la casa de Simón el leproso. Es el apóstol. Jesús lo cura. Un hombre también mayor como Felipe y Bartolomé, después de haber no sido ser cananeo de raza, sino que era celota, Simón celote, porque su padre y ellos habían pertenecido a aquellos que soñaban con la liberación de Israel por medio violento de quitarse el yugo romano. Pero este hombre se convierte radicalmente también y sigue a Jesús. Y después viene el último, Judas Iscariote. Y les cuento una cosa, a los cánones del mundo sería el más digno seguidor de Jesús, porque era sacado de entre los que se habían formado en el templo. Él, en sus comienzos, en una ciudad que se llama Keriot o Cariot, en el sur de Israel, su padre y su madre lo habían mandado a Jerusalén para que se formara. Y cuando Judas lo vio en aquel momento de los primeros resplandores de Jesús hablando fuerte y claro en Jerusalén y curando y sanando, pues se imaginó a Jesús como lo que esperaban todos los judíos, pero es que en él se duplicó se triplicó, ese deseo de seguir un hombre victorioso a la manera del mundo. Y entonces tristemente pasó que se hizo una figura ideal de Jesús a la manera del mundo, como quien dice, yo que he venido a estudiar al templo, a prepararme, a esperar el Mesías, pero el Mesías a la manera de un hombre como David que avasallara, que peleara con ejércitos del mundo, etcétera, etcétera, quiso seguir a Jesús como quien dice, yo voy a llegar a ser, haga de cuenta, como el ministro poderoso, de plenipotenciario, como quien dice, con todo un poder, estar para que la gente vea esta intervención de este hombre grande que va a ser el rey de Israel. Pero se imagina un rey distinto. Y cuando clara vez se fue dando cuenta que Jesús no venía a traer el reino de este mundo, que fue lo mismo que Jesús le dijo a Pilatos, mi reino no es de este mundo, a la manera de que no quería quitarle el reinado a los romanos, pues este hombre se vendió al mejor postor y ya sabemos pues todo lo que pasó con Judas Iscariote. 12 hombres distintos, Judas y Tomás de abajo del sur, Simón el cananeo, aunque digan que es de Caná, es cananeos por raza, también porque él tenía una casa cerca de Betania, también tiene un origen también al sur. Los otros galileos, unos mayores, otros más jóvenes, unos de edades intermedias, 2 primos hermanos de Jesús, 3 parejas de hermanos, muchos pescadores, otros en otras artes de la vida. Y en esa diversidad Jesús los llamó y los moldeó y les enseñó. Y les mostró primero con el ejemplo y después con su intervención y con sus palabras y con toda su fuerza y su gracia, cómo se lleva el verdadero reino de Dios, que no son los reyes, no son los reinados del mundo, en el tiempo, en los medios y en los fines, lo hemos hablado muchas veces, porque no es finito en el tiempo, no, es para la eternidad.
en toda la situación del espacio, tiempo, espacio e intereses y fines. En el espacio no era solo para Israel, es que este reinado es para todos los pueblos de la tierra. Y es un reinado que no busca el fin en sí mismo de avasallar y doblegar, sino de amar y de cambiar las estructuras de lo que se busca y los intereses humanos para que de una forma, a través del amor, Dios pueda entrar en el corazón de los hombres. Estos 12 hombres, cada uno con su limitación, cada uno en el tiempo, el Maestro Jesús supo ir conociendo cada uno de los 12 corazones. Conocía el corazón de Judas, hizo todo lo habido y por haber y lo posible porque Judas comprendiera que su reinado era de otro tipo. Pero Judas, en su libertad humana mal tomada, hizo esta elección que hemos dicho. Los otros también lo negaron, los otros en el momento de la prueba también huyeron, pero después se arrepintieron y vinieron, salvo Juan, que estuvo en la cruz. Y de otra manera hay una fuente que habla que Simón el cananeo o Zelotas tenía una función de que cuando todos estuvieran dispersos, Jesús le había pedido el favor que cuando fuera encontrando uno por uno los llevara a la casa de Betania, que era un lugar seguro y era un lugar donde desde allí pudieran irse encontrando hasta que volvieran a la casa del cenáculo, donde fueron las apariciones de Jesús resucitado, las primeras apariciones. Son elementos que hay que decirlos para que ustedes y yo miremos que Dios no escoge lo que piensa. Alguien dirá, es que no, es la santidad es para los sacerdotes o para otros llamados, para mí no, yo quién soy. No, usted es un hijo de Dios por el bautismo. Es decir, es valiosísimo, cada uno de nosotros somos en nuestra forma de ser, de nuestra procedencia, de nuestro sexo, de decir, nuestro género, hombre o mujer, de nuestra forma de crianza, de un montón de contextos culturales. Todos somos mirados con el amor de un Padre que es el Padre de todas las razas del mundo, que es un Padre que nos llama como los apóstoles por el bautismo a ser enviados, porque somos enviados a un apostolado. Y es un envío que ya procede a toda una fuerza que Jesús va haciendo en su corazón y en el mío, de modelar el corazón como lo hizo con Pedro, que era así, decía las cosas como venían y como pensaba, primario y todo, y francote, pero así todo Dios lo modeló y formó de Pedro un hombre que pensaba que decía, no, pues yo qué le voy a hablar a la gente si yo soy pescador. Y lo que Espíritu Santo hizo de Pedro y de Pablo, que también era llevadito de su parecer. Lo que el Espíritu Santo hizo de Andrés, un hombre tímido. Y cómo Andrés actuaba a través de su timidez, interviniendo con su santidad y su vida. Y es más, se dice que Andrés intervino en la sanación y en la curación de muchas mujeres que eran mal miradas en Israel y se las llevó al Señor Jesús y se convirtieron. Lo mismo Santiago, Zebedeo y Juan, que también estaban pensando en redes, terminaron pensando en otras redes, como los dijo, los haré pescadores de hombres. Felipe y Bartolomé, el Bartolomé era muy docto, muy hebreo, y le costaba cierto pensar que los demás también podrían venir al reino, porque era muy radical, y Dios fue doblegando a este hombre bueno, un israelita de verdad, como dice en la conversión, ahí se nos narra en el Evangelio de Juan. Felipe, un hombre ya mayor también, que diría, pues yo qué voy a poder hacer, y de estos dos hombres hizo verdaderos apóstoles. También Tomás y Mateo, cada uno de su estilo de vida, como los forjó. Por eso Dios nos forja, nos moldea y nos llama y nos da una instrucción del corazón: vayan a llevar la evangelización. Aquí parece como contradictorio al principio que no vayan a tierras de paganos ni entren en las ciudades de Samaria, sino que vayan a las ovejas descarriadas de Israel. ¿Saben por qué es esto? Este es el primer envío, el primero. Entonces eso es como el maestro que sabe que hay que dar unos pinitos en la formación, no los pueden mandar sin formarse del todo a darse de frente, perdonen la expresión, contra otros que son paganos y de pronto como que los enviaría a que se chocaran con una realidad muy fuerte. Irían a las primero Israel, como siempre el mensaje es al pueblo escogido. Después en Mateo 28, ¿qué dice Mateo 28? Vayan y hagan a todos los pueblos, a todos. Que todos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, el envío misionero ya es global. Este es el primer momento. Proclamen que el reino de los cielos ha llegado. Y siguen llamando al Señor.
y se sigue proclamando el reino. Y hoy, en esta generación que tiene muchos matices, sí, muchos han venido a creer, hay muchos movimientos nuevos en la iglesia, gracias al Espíritu Santo, y Dios seguirá moviendo corazones, pero encontramos agnosticismo, encontramos ateísmo, encontramos católicos light, como que sí, como que no, como que nueva era, como un montón de supersticiones, esoterismo barato y un montón de cosas. Encontramos el mundo de hoy que es relativismo total y entonces ideología de género, eutanasia, aborto, hagan lo que quieran, cada quien dicta su ley en su corazón, etcétera, etcétera. Ese es el mundo en el que vivimos y ese mundo es el que hay que evangelizar y ese mundo es el que ustedes y yo, hoy llamados también por Dios, como estos 12 hombres que se sentían indignos, pero que con el seguimiento y el enamoramiento del reino y el anhelo que Dios puso en sus corazones y el compartir con Jesús llegaron hasta dar la vida. Que hoy ustedes y yo nos sintamos capaces de llegar hasta dar la vida para que todos conozcan y amen a Jesús. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por este llamado a las 12 columnas de tu iglesia, 12 apóstoles, cada uno con su situación de vida. Hemos visto las circunstancias y detalles de este llamamiento en esta palabra. Permítenos forjarnos y te dejamos que nos modeles como lo hiciste con cada uno de ellos. Danos la gracia de no ser Judas, de Iscariote, que si lo hemos sido, Señor, podamos arrepentirnos y convertirnos y creer en el reino y de poder seguir llevando el reino de Dios hoy a todos los lugares de la tierra. También pensamos en Matías, el que fue elegido desde Judas, que ha venido también a dar una opción de santidad. Te pedimos que hoy nos envíes por el mundo, pero primero nos des la fuerza de sentirnos preparados, comprendiendo quién es el reino, que eres tú. Cómo es verdaderamente la propuesta para el mundo de hoy. Danos la fuerza, la gracia, las palabras, la unción, la capacidad de transformar nuestros corazones, primero con la contrición de corazón, con el anhelo de la santidad, y de esta manera impregnar el mundo de hoy con tu reino y con tu propuesta que es para la eternidad. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Cómo ha sido usted llamado por Jesús? ¿En qué momento se ha sentido llamado? ¿Se siente enviado en el mundo de hoy? ¿En qué contextos puede ser enviado? ¿Cómo puede obrar según la manera de Jesús? ¿Cómo escucha hoy esta expresión? Vayan y proclamen que el reino de los cielos ha llegado. Quedémonos en contemplación de esa frase. Gracias por el eco que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.